Shuma Chatson Yanin Kots Oye Ham Akio O Kuchenti, que traducido en mi lengua musga significa mi corazón se regocija de gozo de poder estar con ustedes otra vez. Agradezco mucho a todas las organizaciones sociales que se pronunciaron por mi libertad, así como a las compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones y colectivas y colectivos que estuvieron con nosotros también en la protesta para lograr finalmente mi libertad el día de hoy, 11 de junio, así como también al Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero, que fue quien llevó mi defensa jurídica, justamente pues para demostrar una vez más que el Estado sigue fabricando delitos, que el Estado sigue reprimiendo la protesta social, sigue criminalizando a los luchadores sociales. Me montaron un delito, bueno, ni siquiera me lo pudieron montar, más bien, pues me liberaron una orden de aprehensión sin que me notificaran, sin que me avisaran que yo tenía ni siquiera una carpeta de investigación. Cuando me detuvieron el día 6 de junio por la noche después de una actividad de manifestación, simplemente me retuvieron durante casi una hora, no me decían el por qué, a ninguno de los compañeros que estábamos allí. Cuando me di cuenta que se trataba de un ardid, porque pues estaban buscando la manera de detenernos, pues pude salir. Los mismos compañeros del colectivo libertario Zapata Vive me sacaron en un coche chico, porque llevábamos pues un autobús para trasladarnos, entonces me sacaron y pues a escasos 7, 8 kilómetros me dieron alcance a las patrullas, y pues me bajaron a empujones, me bajaron lesionándome, me bajaron golpeándome, me bajaron violando el artículo 16 constitucional que dice que nadie puede ser molestado en su propiedad, sino por orden judicial. A mí nunca me mostraron ninguna orden judicial, nunca me mostraron ninguna orden ni de presentación ni de aprehensión. Yo no sabía de lo que se trataba. Yo les preguntaba que me dijeran el por qué, la razón por la cual me estaban deteniendo. No me decían nada más que me bajara, por las buenas o por las malas me iban a llevar. Pues yo pensaba lo peor en ese momento, pues pensaba que quizás pues me iban a desaparecer o me iban a matar, no sé. Cuando me despojaron incluso de mis pertenencias, de mi bolso, donde llevaba mi celular, y justo estaba yo en la llamada, alcancé a marcarle al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, justo, uy, no sé si me salí, a ver. Sí, perdón. Entonces, justo estaba en la llamada con el mecanismo, con el director del mecanismo, eh, unos minutos, como unos 20 minutos antes, ya le había dicho que nos estaban reteniendo sin decirnos el por qué, que estaban privándonos de la libertad de tránsito. Me había dicho que si seguía teniendo problemas, que le volviera a marcar, ¿no? Entonces, cuando ya me estaban tratando de sacarme a fuerzas del vehículo, de mi vehículo, pues les dije que me mostraba mi orden, y pues incluso el director del mecanismo estaba en la llamada con él cuando alcanzó a escuchar que yo seguía insistiendo y preguntando de qué se trataba, y que me dijeron pues de qué me acusaban o si había algún problema, y nunca me dijeron nada. Simplemente con lujo de violencia me bajaron del vehículo y me subieron a una van. Posteriormente, pues allí al subirme a la van me pusieron esposas de manos y pies, me dijeron que ya me callara. Yo les seguía preguntando de qué se trataba, les decía que estaban violentando mis derechos humanos. Me dijeron que ahí no existían los derechos humanos, que ahí mis derechos humanos valían, así me lo dijeron incluso con palabras obscenas. Les dije que por qué. Me dijeron que tenía una orden de aprehensión. Hasta en ese momento, cuando ya me estaban trasladando, les dije que me la mostraran. Nunca me mostraron ninguna orden de aprehensión. Pues definitivamente se trató pues de callar, a final de cuentas, las voces que pues representamos en el colectivo cuando hemos luchado por la libertad de presos y presas políticas, cuando hemos luchado por el derecho al agua, cuando hemos luchado por el derecho a la manifestación de las mujeres también, cuando hemos luchado por la igualdad, por la libertad en este país. Pues el resultado es que cuando luchamos de esta manera contra quienes detentan el poder, ¿no? Contra este sistema, pues hay
hay una respuesta por parte de ellos, pues que es patearnos de algún modo a quienes defendemos los derechos humanos en este país. Pues en mi caso fue esta detención injusta o esta detención ilegal, esta privación ilegal de mi libertad durante estos 5 días, en estos 5 días en los que estuve en el penal de Chiconautla, que pues además no sabemos el por qué me trasladaron a ese penal, ni siquiera era de la jurisdicción, ni de donde me liberaron la orden de aprehensión, ni de donde me detuvieron, ¿no? Más bien se trata de uno de los penales pues con menor seguridad y uno de los penales pues en donde también existen más un alto índice incluso de muertes, tanto de las reclusas como incluso de los que trabajan allí en seguridad. Entonces, pues muy seguramente el Ministerio Público me quiso trasladar a ese penal porque era el penal en donde yo iba a estar más insegura. Sin embargo, le agradezco a todas las organizaciones sociales que se pronunciaron, que me apoyaron, porque gracias a ese pronunciamiento fue también que el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, al cual pertenezco, el cual me tiene protegida, pues también se pronunció, se manifestó y le pidió al director del centro penitenciario en el que yo me encontraba, pues que me brindara pues la mayor seguridad posible. Y de hecho así fue, estuve pues hasta cierto punto bien, respetaron mis derechos humanos adentro del penal. Incluso las otras compañeras que estaban adentro del penal se sorprendían que pues también a ellas les daban de comer a sus horas, porque la verdad es que no siempre lo hacen así. Entonces, la verdad es que después de estar estos 5 días acá, salgo con la consigna, salgo con el convencimiento de que pues voy a fortalecer y voy a centrar mi labor de defensora de derechos humanos justamente en la lucha por los derechos de las presas que están adentro de esos penales y también en el derecho a la libertad de las presas que están injustamente encerradas, que solamente están encerradas porque no tienen dinero para pagar una adecuada defensa legal, porque no tienen dinero para comprar la justicia en este país. Eso es algo real. No todos los presos ni presas en este país tienen la fortuna de contar con pues el apoyo y el respaldo de organizaciones sociales, como fue mi caso, ni con una adecuada defensa legal como la de Seferino Ladrillero u otras organizaciones y centros de derechos humanos. Y la verdad es que yo sí me traigo el compromiso de justamente luchar por ayudar a mejorar las condiciones adentro de los reclusorios y sobre todo también de ayudar en la defensa de la libertad de mujeres que están ahí presas injustamente, que incluso embarazadas. Una de mis compañeras de celda estaba embarazada de 2 meses y así la golpearon. No sabemos en este momento si su bebé está vivo o no está vivo, ni siquiera la han llevado con un ginecólogo para revisarla después de que el Ministerio Público la golpeó. La verdad es que el Ministerio Público del Estado de México es una de las instituciones pues realmente más crueles que existe en este Estado de México y pues incluso pues podríamos decir que el Ministerio Público en general en todo el país de México realmente es una institución que violenta derechos humanos como lo hizo en mi caso, igual que las policías estatales como lo hicieron en mi caso. Me privaron de todas mis cosas, me quitaron todo lo que yo llevaba, dinero, celular, mi credencial, mi cédula profesional. Entonces estamos hablando de que pues en este país las autoridades siguen violentando derechos humanos y no hay consecuencias jurídicas al respecto. Eh, pues en mi caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la del Estado de México, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues sí estuvo al pendiente de mí, y lo cual agradezco realmente, pero hay muchos otros más casos, hay muchas más mujeres que no gozan de que se respeten sus derechos humanos, ni siquiera podemos hablar de privilegios, no podemos decir que es un privilegio, realmente son derechos humanos básicos de los que habla nuestra Constitución, pero que realmente nuestras mujeres no están gozando, nuestros hombres, incluso compañeros, compañeras, no están gozando de esos derechos, ¿no? De los que la Constitución y los tratados internacionales nos hacen acreedores por el simple hecho de ser humanos. Hace falta mucho trabajo en la labor de defensa de derechos humanos y por supuesto que vamos a seguir haciendo la labor, no por el hecho de que nos hayan criminalizado, no por el hecho de que me hayan encerrado 5 días, no por el hecho de que en este momento ni siquiera sea mi situación jurídica, porque si bien es cierto que
pues salir libre el día de hoy. Lo cierto es que mañana todavía tenemos pendiente la audiencia de vinculación a proceso y todavía no sabemos si nos van a dar el auto de vinculación o no vinculación a proceso. Es decir, no sé si todavía voy a seguir teniendo que llevar un proceso jurídico por algo de lo que se me acusa. A mí se me acusa que el día 19 de marzo, yo en una manifestación, cuando estábamos dando paso libre en una caseta de peaje, que además siempre lo hemos dicho, las casetas de peaje no deberían de existir porque solamente son el reflejo de la desigualdad en México. Las casetas de peaje es un reflejo de un país de clases, es decir, los que tienen dinero pueden transitar por carreteras en buen estado, ¿no? Pagando un impuesto, pagando un cobro, un peaje, y los que no tienen dinero, entonces tienen que darle por carreteras, pues, en las peores condiciones, ¿no? Entonces estamos hablando de un país de clases en las que se divide los caminos por los que transita la gente pobre y por los que se transita la gente rica o medianamente rica, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros ocasionalmente, parte de nuestras protestas por la libertad de presos políticos, damos paso libre en las casetas. Entonces a mí se me acusa de que el día 19 de marzo están de manifestaciones. Yo robé a una persona una cartera con 500 pesos y que uno de mis compañeros con revólver en mano le robaron 2 celulares. Ni siquiera acreditaron la propiedad de los celulares. Además, ese día ni siquiera estuve yo en ninguna protesta. El día 19 de marzo yo estuve en el refugio que me proveyó el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos. Hay cámaras de vigilancia que así lo acreditan, que yo ese día estuve en mi refugio. Por lo tanto, estamos hablando de algo totalmente montado, ¿no? Estamos hablando de un delito totalmente fabricado por parte de la Fiscalía del Estado de México. Y pues los abogados de ese freno ladrillero pues pudieron precisamente hoy demostrarlo ante la juez. Sin embargo, hasta mañana todavía está pendiente el auto de vinculación o no vinculación a proceso. Todavía estamos esperando a ver qué es lo que va a resolver la juez. Esperemos que resuelva conforme a justicia, conforme a derecho, el auto de no vinculación a proceso, pero la verdad es que todavía en estos momentos no lo sabemos porque pues no sabemos qué tanta consigna hay ya por parte de la Fiscalía de que me quieran vincular a proceso para de esa manera seguir callando la lucha social acá en el Estado de México, pero nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir precisamente haciendo oír nuestras voces, hacer oír la voz del pueblo, porque nosotros realmente estamos convencidas y convencidos de que solamente el pueblo organizado es el que procura y consigue derechos en este país. En México, ni un solo derecho, ni uno, ni pequeño ni grande, se ha conseguido gracias a una gratificación del gobierno, ¿no? Todos los derechos en este país, grandes y pequeños, los hemos conseguido a través de la lucha social, primero a través de la lucha de la independencia de México, después a través de la lucha de la Revolución Mexicana, y en estos tiempos seguimos luchando por mejorar nuestros derechos y por acceder a nuestros derechos y para que también lo que está plasmado en la Constitución realmente se viva en el mundo fáctico, porque lo cierto es que aunque si bien están plasmados muchos derechos en la Constitución, en las convenciones, en los tratados internacionales, en la práctica sucede otra cosa. ¿No? Y si nosotros como activistas, como luchadores sociales, no salimos, no protestamos, no hablamos, pues no pasa nada, no se hacen valer los derechos. Tenemos que salir primero para que se plasmen en la Constitución o en las leyes reglamentarias y después tenemos que también seguir luchando para que no solamente estén plasmadas, sino para que se hagan valer en la vida práctica, ¿no? Por eso es necesaria nuestra presencia en las calles, por eso es necesaria nuestra presencia en las manifestaciones realmente. Si México fuera un país en donde se respetaran los derechos, pues a lo mejor no tendríamos labor que hacer más que trabajar en nuestras comunidades, la tierra, trabajar en nuestras comunidades, el agua, el cuidado del agua y del medio ambiente y seguir defendiendo nuestros territorios de las transnacionales, de las mineras, de los ecocidios. Pero pues lo cierto es que en nuestro país pues no pasa eso de que automáticamente se hagan valer tus derechos. Siempre tenemos que estar luchando. Por eso es que tenemos que existir personas que nos dediquemos a eso, ¿no? Lamentablemente es que cuando existimos personas que nos dedicamos a eso, lastimamos los derechos de los poderosos, porque precisamente hacemos valer los derechos de los débiles y es ahí en donde el poderoso siente que estamos lastimando precisamente su poder, estamos lastimando esa opulencia en la que ellos están acostumbrados a actuar, a trabajar, despojando de los derechos a los demás para hacerse más poderosos ellos, para hacerse más ricos ellos.
Nosotras y nosotros vamos a seguir trabajando por la distribución justa de la riqueza, vamos a seguir trabajando por la distribución justa de los recursos naturales, pero sobre todo por la defensa de los recursos naturales, por la protección de la tierra, del agua, del medio ambiente. Vamos a seguir luchando por ellos, ¿sí? Aunque nos sigan criminalizando, aunque nos sigan encerrando, aunque nos sigan desapareciendo, porque se necesita seguir luchando en este país por eso. Nada ni nadie nos va a detener de seguirlo haciendo. Y para eso necesitamos seguir articuladas y articulados como en esta ocasión, pues yo sé que estuvieron muchas organizaciones articuladas para lograr finalmente mi libertad, lo cual les agradezco enormemente a todas y a todos, y también cuenten con nosotras, cuenten con el Movimiento Nacional por Libertad de Presos Políticos, cuenten con el Movimiento por Libertad de Presos Políticos del Estado de Guerrero y cuenten con el colectivo libertario Zapata Vive para la defensa de cualquier derecho humano en cualquier parte del país, porque definitivamente nos necesitamos los unos a las otras, si no, no fuera posible la defensa de los derechos humanos en este país, compañeras y compañeros. Aquí seguimos, camaradas. Zapata vive, las Adelitas viven y la lucha sigue y sigue.